Vayamos en nuestras Biblias al libro a los Proverbios, capítulo 19. Proverbios, capítulo 19, versículo 27. Dice el versículo: Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El título de esta prédica es ¿A quién estoy oyendo? Y eso lo vamos a extraer de este versículo que hemos leído. Este versículo de Proverbios 19, 27 comienza con un imperativo que es cesa. Ese imperativo podemos cambiarlo y usar otros sinónimos. Y podríamos leer el versículo algo como: desiste, hijo mío, de oír las enseñanzas. O también, dale fin, hijo mío, de oír las enseñanzas. O termina, hijo mío, de oír las enseñanzas. O abandona, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahora, leyendo este versículo, nos podríamos preguntar nosotros, ¿hay posibilidad de ser engañados? ¿Será que nosotros, siendo creyentes, podemos ser engañados? Este versículo se nos presenta a nosotros como una alerta. Nuestro Padre Celestial nos habla desde la posición de un padre porque dice: cesa, hijo mío. Entonces vemos aquí una advertencia, pero una advertencia dada del Padre a su Hijo, donde le dice que deje de escuchar esas enseñanzas que lo hacen divagar de las razones de sabiduría, donde le dice que desista de estar prestando su oído para estar escuchando cosas que lo van a apartar del verdadero conocimiento. En la Biblia nosotros encontramos cómo ella nos llama a reconocer que en este mundo hay muchos engañadores que revisten el error con una muy agradable apariencia de verdad. Vemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, donde hablando el apóstol dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nosotros podemos ver en la Biblia cómo desde el principio Satanás usó la palabra de Dios y mezclándola con un poco de error generó en Eva duda. ¿Y a qué llevó a Eva esas dudas? A pecar. Y posteriormente, pues, a su marido también, a Adán. Entonces vemos cómo, por muy pequeña que sea esa duda que nos genere cualquier mala enseñanza, nos puede llevar a pecar contra Dios. Cualquier error, por muy pequeño que sea, nos puede llevar a pecar. Vemos cómo esa estrategia es muy usada por Satanás, tanto que la quiso emplear nuevamente con nuestro amado Jesucristo en la tentación. También cogió la palabra de Dios, pero distorsionándola, metiendo cositas que no habían ahí, quería generar dudas en él y llevarlo así a pecar. Nosotros, como creyentes, estamos expuestos a ese mismo peligro de ser engañados. Por eso Dios nos dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahora, en nuestra era, en nuestro tiempo, una era de un pluralismo religioso en el que estamos nosotros, muchas ideas y muchas enseñanzas son proclamadas como verdaderas. Vemos cómo hay cualquier cantidad de doctrinas que hoy se enseñan como verdaderas, como bíblicas, y pues gracias a ese mismo pluralismo que hay,
a esa nueva tendencia de no poder criticar nada, de no poder decir nada, de no poder llevar la contraria en nada, porque ya somos intolerantes y cualquier otro tipo de cosas más, se están aceptando muchas cosas como verdaderas. Pero para el cristiano, solo la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios. No hay nada más que se acerque a ella en autoridad y verdad. Y ella debe ser nuestra única fuente de verdad absoluta y eterna. Vemos en esta cita de Proverbios una alerta que nos enseña que no debemos permitirnos escuchar de todo y creer que tenemos la capacidad de seleccionar y escoger lo bueno y de desechar lo malo. No tenemos nosotros como personas, como seres humanos, no tenemos que meternos por lo menos al lodo para saber que nosotros no somos un cerdo. La palabra de Dios nos dice lo que somos y no tenemos que andar explorando otras cosas para descubrir que somos cuando ya Dios nos ha dicho lo que nosotros somos. Así no debemos estar escuchando todos los errores porque podemos terminar siendo seducidos por ellos. No debemos estar prestando oído a falsas enseñanzas porque eso es muy peligroso para nosotros y Dios en repetidas ocasiones nos advierte de ello. Por lo menos en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. O lo que dice 2 Timoteo 2:16 al 18, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estas personas habían entrado en una falsa enseñanza, pero no solo ellos, sino que estaban trastornando la fe de muchas otras personas. Todo aquel que los oía a ellos en sus malas enseñanzas, su fe era trastornada. Tenemos también en 2 de Pedro 2:1 que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces vemos nosotros en la Biblia como hay muchos ejemplos y faltan muchísimos más que podríamos traer acá, donde la Biblia nos manda a nosotros a guardarnos del error, que prestemos atención a lo que estamos escuchando y a quienes estamos escuchando. Dios, al ser el único omnisciente, Él es el único que sabe cuál es la mejor forma de reconocer el error. Y es conociendo y familiarizándome con la verdad. Cuando yo tengo una íntima relación con la verdad, al presentarse un error delante de mí, lo voy a reconocer inmediatamente. Y aquí quisiera traer un ejemplo de esto. ¿Sí? En algunos bancos, a sus trabajadores los entrenan contando billetes. Todos los billetes que le dan son billetes originales, billetes verdaderos, pero ellos están cuenta y cuenta y cuenta y vuelve y cuentan y de vez en cuando le van metiendo un billete falso. Pero como ya estas personas están tan acostumbradas al verdadero, ya saben cómo se siente, cómo se ve, que cuando le meten el falso, ahí mismo los detectan enseguida. O sea, ellos no los ponen, a ellos no los entrenan con billetes falsos para que reconozcan al falso, no. Porque después se van a acostumbrar tanto al falso que no lo van a reconocer. Ellos tienen que reconocer es el verdadero, por eso entrenan con el verdadero
y conocen todo lo que pueden el verdadero, para que así cuando les llegue el falso, lo detecten inmediatamente. De la misma forma nosotros debemos familiarizarnos tanto con la palabra de Dios que cuando se nos presente cualquier enseñanza que no esté en la palabra, podamos detectarla enseguida. ¿Sí? Esto pues con la intención, como les decía, de que no podemos estar, por lo peligroso que es el error, no podemos estar jugueteando con él porque podemos quedar engañados por él. Como nos dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Entonces nosotros vemos cómo la Biblia nos habla de apartarnos del error, de apartarnos de aquellos que están en error y que están enseñando error, porque podemos quedar presos nosotros de ese mismo error. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Vemos cómo la Biblia nos llama una y otra vez a apartarnos del error, a apartarnos de cualquiera que esté enseñando error, para no quedar presos nosotros de ese mismo error que ellos están enseñando. Por eso el llamado es a familiarizarnos con la verdad divina. Y toda la verdad la tenemos contenida en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Debemos esforzarnos en conocer de manera fiel esa verdad revelada por Dios, y al hacerlo podremos reconocer el error al momento que se nos presente. Así venga disfrazado de verdad. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de leer, de estudiar, de memorizar la palabra de Dios, de meditar en ella, para así poder conocer a Dios y conocer su voluntad. También tenemos la responsabilidad de buscar a un verdadero y fiel ministro de la palabra de Dios que predique la sana doctrina y así podamos ser alimentados con el rico alimento de la palabra de Dios. Bueno, aquí vimos la primera parte, que es, ¿hay posibilidad de ser engañados? Y vimos claramente que sí. La Biblia nos muestra cómo podemos ser engañados y cómo debemos apartarnos de ese error y de las personas que enseñan ese error para no terminar siendo engañados. Ahora, cesa, hijo mío, de oír, lo vamos a ver desde dos puntos ahora. Ahora, ¿a quién no debemos oír y a quién sí debemos oír? Comenzamos con a quién no debemos oír. Y el primero es a nosotros, a nuestro corazón. Si buscamos en internet, por ejemplo, ¿qué nos dice acerca de seguir nuestro corazón? Encontramos cosas como, por ejemplo, el primer paso para seguir tu corazón es reconocer que tienes el poder de elegir tu propio camino. O no hay vida pequeña si está vivida con propósito. Sigue ese propósito que te dicta tu corazón. Otro ejemplo, el camino de tu corazón es el que te llevará a tu destino. No te desvíes por las opiniones ajenas. Cuando nosotros vemos, por lo menos en internet, y eso es el pensamiento de todo el mundo, es sigue tu corazón. Lo que tu corazón te diga, eso está bien, eso es lo mejor para ti, síguelo, obedécelo. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso? Si es cierto, nosotros debemos seguir nuestro corazón. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas
y perverso, ¿quién lo conocerá? Vemos cómo la Biblia nos habla de que la condición de nuestro corazón es que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Qué más nos dice la Biblia de nuestro corazón? Marcos 7:20 al 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué vemos nosotros acá que nos muestra la Biblia, hablando nuestro Señor Jesucristo? Que de dentro del corazón salen todas estas cosas, todos estos pecados, fornicaciones, adulterios, homicidios, hurtos, maldades, engaño, avaricia. Esos no son demonios como muchas personas enseñan. No, si tú eres un adúltero es porque tienes el espíritu de adulterio. O si tú eres un ladrón es porque tienes el espíritu de robo y cualquier cantidad de espíritus que se han inventado ahí. Pero vemos como nuestro Señor Jesucristo dice que todo eso sale de dentro de nosotros. No es ningún espíritu demoníaco dentro de nosotros, sino que todo eso sale de dentro de nuestro corazón. Porque nuestro corazón, como dice Jeremías, es perverso, es engañoso. Entonces vemos cómo por lo que sale de nuestro corazón tampoco debemos seguirlo. ¿Qué más nos dice? Deuteronomio 8:11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La Biblia nos habla también que en nuestro corazón tiene una debilidad y es su tendencia al orgullo. Y como vimos en este pasaje, ese enorgullecerse del corazón hace que ellos se aparten de Dios, hace que no le obedezcan y que no lo reconozcan como aquel que les dio todas esas posesiones, todas esas bienaventuranzas que ellos tenían ahí del aumento de sus vacas, de sus ovejas, de la plata y el oro. Ellos no reconocían a Dios como ese que le había dado eso, porque su mismo orgullo los había hecho apartar de él. Entonces vemos cómo por nuestra condición del corazón no debemos obedecerlo, por lo que sale de nuestro corazón no debemos obedecerlo, por la debilidad de nuestro corazón hacia el orgullo no debemos obedecer a nuestro corazón. Otra cosa, por su propensión a la vanagloria y al engaño. Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Vemos también cómo un ejemplo que se nos puede hacer más claro a donde nos puede llevar el corazón nuestro si lo obedecemos, lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Acá está narrando la historia del rey Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente
ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Qué vemos acá? Que el corazón es fácilmente influenciado para desobedecer a Dios. Ahora, viendo todo esto, tendríamos que decir nosotros que todo pensamiento que salga de nuestro corazón es malo. Ahí la respuesta está en analizar qué es lo que sale de nuestro corazón. Y todo lo que salga debemos analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Si eso que está en mi corazón está conforme a la palabra de Dios, está basado en su voluntad. Si eso le agrada a Dios, si es algo de lo que a Él le agrada, puedo hacerlo. Eso si Dios me lo permite. Porque también hay veces que tenemos cosas buenas en nuestro corazón, pero Dios no quiere que las hagamos. Y tenemos un ejemplo en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 8. Dice, mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Acá vemos que el rey David tenía en su corazón el deseo de construirle casa a Dios, de construir el templo. Dios le dijo, está bien ese deseo que tienes en tu corazón, pero tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo Salomón. Vemos que él tenía un buen deseo, un deseo agradable a Dios, pero Dios no quería que él fuera quien hiciera eso. Entonces, podríamos decir que la respuesta a si obedecemos o no lo que sale de nuestro corazón, la podríamos traducir en ¿está conforme a la palabra de Dios? ¿Está conforme a la voluntad de Dios? Si la respuesta es sí, pues hagámoslo. Si la respuesta es no, pues claramente no podemos hacerlo. La Biblia nos hace un llamado a nosotros a que orientemos nuestro corazón, a que lo guiemos de una forma bíblica que sea agradable a Dios. Proverbios 23:12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Versículo 19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿De qué vemos acá? Que nuestro corazón debe ser guiado. ¿Y guiado cómo? Por medio de la palabra de Dios. Nosotros debemos decirle a nuestro corazón en qué cosas debe él pensar, en qué cosas debe él anhelar, qué cosas debe él desear y que sean cosas que se conformen a la palabra de Dios. Así vamos a ir nosotros guiando nuestro corazón para que nuestro corazón vaya sabiendo por dónde debe meterse, qué cosas debe desear y qué cosas no debe desear. Bueno, ese es el primer punto. No debemos seguirnos ni oírnos a nosotros mismos. El segundo es, no debemos escuchar al mundo. ¿Sí? Cuando decimos al mundo, estamos hablando de las filosofías y enseñanzas que provienen de este mundo y que no provienen de la palabra de Dios. Son todas aquellas cosas que salen de los deseos de nuestra carne, de los deseos del corazón del ser humano y que casi siempre están en contra de la palabra de Dios. Aunque sea muy popular, aunque sea muy agradable a nosotros, aunque sea muy agradable a nuestra carne, esas cosas que el mundo desea, ¿sí? Nosotros somos llamados a desechar todas esas cosas, todas esas enseñanzas que no son agradables a Dios, porque vemos en Santiago 4:4
¿Qué dice la Biblia? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vemos cómo Santiago nos habla ahí y nos compara con un adúltero cuando nosotros tenemos nuestros deseos divididos entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios nos da. Es como si fuésemos un adúltero, es lo que nos dice él ahí. Somos unas almas adúlteras, porque debemos reconocer que aquel que tiene una amistad con el mundo se constituye inmediatamente un enemigo de Dios. Así que yo debo reconocer y recordar siempre de que en el momento que yo me hago amigo del mundo, en el momento en el que yo deseo las cosas del mundo, en ese momento me estoy haciendo un enemigo de Dios. O Efesios 2:1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El que sigue la corriente de este mundo y se goza haciendo lo que el mundo llama a hacer, está obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, como dice este versículo. Está obedeciendo a Satanás, ya que él es quien opera en todos aquellos que siguen la corriente de este mundo. Y la Biblia nos llama con respecto al mundo en Primera de Juan 2:15 a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que el mundo ofrece va en contra de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El tercer punto de a quien no debemos escuchar es a Satanás. El primero es no escucharnos a nosotros, a nuestro corazón, no escuchar al mundo, a las filosofías de este mundo. Y el tercero es no escuchar a Satanás. En Génesis, capítulo 3, del 1 al 6, vemos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ellas. Cuando hablamos de no escuchar a Satanás, no estamos hablando de que Satanás se nos presenta aquí al lado y que lo veamos y que lo escuchemos o que se nos pare aquí al lado del hombro ni nada de ese tipo de cosas. ¿Sí? La obra de Satanás, como la vemos nosotros en este pasaje, y de cualquiera de sus siervos, es distorsionar la palabra de Dios. ¿Qué hizo él ahí? Él distorsionó la palabra de Dios. Dios había dicho algo a Adán
Y cuando Eva se lo relata a él, a la serpiente, lo que Dios había dicho, ¿él qué hizo? La distorsionó. Dijo, no, no vas a morir. Eso que Dios dijo no es cierto, no vas a morir, sino que vas a ser igual que él. Toda persona que actúe distorsionando la palabra de Dios está haciendo la obra de Satanás. Agregarle error y así poder generar dudas en las personas que lo escuchan y enseñar así sus falsas doctrinas. Satanás opera en aquellos desobedientes a la palabra de Dios, opera sobre aquellos que obedecen a los deseos de su carne y de sus pensamientos. Pero su operación no es por medio de una posesión, sino que al practicar cualquier pecado, lo estamos obedeciendo a Él y Él está siendo nuestro amo. El autor al libro de los Hebreos nos dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que cualquier práctica que busque tener nuevas revelaciones por fuera del estudio serio de la Biblia es escuchar a Satanás. Nosotros tenemos, como dice, bueno, más adelante lo vamos a ver, como dice la Biblia o como dice aquí Hebreos, que Cristo nos ha hablado. ¿Sí? Y ese hablado está en pasado. No es nos está hablando o nos va a hablar, sino que el Hijo nos habló, nos ha hablado. Y eso que Él nos dijo está escrito en su palabra, está escrito en la Biblia. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es leer lo que aquí está escrito para saber lo que aquí está escrito, para poder conocer lo que aquí está escrito. Cuando nosotros queremos conocer a Dios, pero no por este medio que Él nos ha dado, que es el estudio de su palabra, sino por cualquier otra práctica, estamos propensos a escuchar a Satanás y no a Dios, porque ya Dios nos ha hablado. Cuando yo quiero conocer a Dios a través de éxtasis, de revelaciones, de entrar en algún tipo de trance o cualquiera de este tipo de experiencias, ¿cómo llamarlas? Sobrenaturales, estamos propensos a escuchar a Satanás, porque ya Dios nos ha hablado y lo que Él nos ha hablado está escrito en su palabra. Juan, en Primera de Juan, nos llama a tener cuidado acerca de eso. En Primera de Juan, capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Que toda persona que se nos presente como cristiano, como hijo de Dios, debemos tener cuidado. Y aquí este texto nos dice algo, dice, sino probad. Ahora, ese probad es una palabra usada en metalurgia y la usan para examinar la pureza de los metales, para ver si los metales son puros o son impuros. De la misma forma, nosotros tenemos la responsabilidad de a cada persona que escuchemos probarla. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Eso que escuchamos de esa persona, lo que ha salido de la boca de esa persona, debemos pasarlo por la Biblia, a ver si concuerda lo que esa persona está diciendo con lo que está en la Biblia. ¿Sí? Si no concuerda lo que la persona está diciendo, pues está hablando en nombre de Satanás y no de Dios. Ahora, ¿a quién sí somos llamados a escuchar? Somos llamados a escuchar a Dios y a los que hablan fielmente en su nombre. Ahora, este escuchar a Dios no es un llamado, nuevamente, como lo dije en la vez pasada con respecto a Satanás,
No es un llamado a entrar en algún trance espiritual ni en algún tipo de experiencias sobrenaturales, ni nada de ese estilo. Cuando hablamos de escuchar a Dios, estamos hablando de escuchar su palabra y solo su palabra. Como nos dijo Hebreos, ya Jesús nos habló y nos dijo todo lo que tenía que decirnos. Y todo lo que tenía que decirnos quedó escrito en su palabra. Usando las palabras de Daniel, en Daniel 10:21, hablando de la escritura, él dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Eso es este libro, el libro de la verdad, el libro de la palabra de Dios. O como dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O como dice el Salmo 119, 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos nosotros como debemos escuchar a Dios y a todos aquellos que hablen fielmente en su nombre, sin distorsionar su palabra. Ahora, en 2 de Pedro 1:19, hablándonos los apóstoles acerca de la Biblia, en este caso Pedro, 2 de Pedro 1:19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando él ahí? De las escrituras, de esta Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Y que dice Pedro que esa es la palabra profética más segura. ¿Usted quiere escucharle una profecía en la boca de alguien? Dígale a esa persona que le lea la Biblia y ahí estará escuchando la palabra profética más segura. Y sigue diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si usted está en oscuridad y no ve por dónde va a caminar, usted busca una lámpara y a donde la lámpara le alumbre y le muestre, por ahí va caminando usted. Bueno, la Biblia, esa palabra profética más segura, es esa lámpara que me debe de alumbrar mi camino por donde voy a ir caminando. Pero ¿qué pasa si no la leo, si no la conozco? ¿Cómo voy a seguir yo lo que ella me dice? ¿Cómo va a alumbrar mi camino si no sé qué dice, no sé por dónde me está alumbrando, no sé por dónde me está mandando que camine? Entonces, debo leerla, debo estudiarla para poder saber por dónde debo caminar. Otro, bueno, el mismo Pablo, pero en este caso hablándole a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, hablando de la escritura, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando nos dice toda la escritura, es toda la escritura, no es solo una parte de ella, es toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere ser perfecto delante de Dios? ¿Quiere estar preparado para toda buena obra? Debe de instruirse en justicia y para eso que necesita la Biblia. Debe ser corregido, necesita la Biblia. Para ser redarguido, necesita la Biblia. Para ser enseñado, necesita la Biblia. Para todo necesitamos la Biblia, la palabra de Dios. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Biblia. En la Biblia tenemos la palabra de Cristo.
y el llamado es a que more en abundancia en vosotros. Ahora preguntémonos, ¿la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros? ¿Mora abundantemente en usted la palabra de Dios? ¿Qué nos dijo Jesús acerca de la Biblia? Y ya con este pasaje terminamos. En Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. Aquí estaba hablando Cristo y una mujer se acerca de entre la multitud y levantando la voz le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vemos a quién llama Cristo bienaventurado: a aquellos que oyen la palabra de Dios y que la guardan, que la obedecen. Entonces, como conclusiones, mis hermanos, debemos examinar todo lo que llegue a nuestros oídos, ya que cualquiera falsa enseñanza nos puede desviar del verdadero camino. Debemos examinar rigurosamente a través de la Biblia a aquellos predicadores que escuchemos, sea en YouTube, en radio, en televisión o presencialmente, comenzando conmigo. Debemos tener cuidado con las conversaciones que tengamos. Recordemos, como la Biblia nos dice, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos tener cuidado de no atender a esos malos pensamientos que, si los alimentamos, nos llevarán a pecar. También debemos tener cuidado con las malas amistades que tengamos, ya que nos pueden influenciar a que creamos los mismos errores que ellos creen. Roguemos a Dios que nos dé hambre de conocerle cada día más por medio del estudio diligente de su palabra y examinando todo lo que llegue a nuestros oídos con el filtro de la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido tener. Damos gracias, oh Dios, por esta palabra que ha sido expuesta. Le rogamos que se esté ayudándonos, oh Dios, a que podamos reconocer, oh Dios, todas esas falsas enseñanzas, oh Dios, que nos pueden desviar de su camino, de su voluntad, de su palabra, oh Dios. Denos hambre, oh Señor, por cada día leer su palabra, estudiarla, meditarla, oh Dios. Que podamos, oh Señor, vivir en ella y que, como dice su palabra, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Se lo rogamos, Dios, en los méritos de su Hijo amado Jesucristo. Amén.